Las fuerzas de la moderación y la democracia deben y van a prevalecer contra las del exterminio y la dictadura. Benazir Bhutto. Con este documental se espera entender los fundamentos más importantes de la democracia, conocer a sus exponentes, sus pensamientos filosóficos y sus más importantes obras. Los griegos fueron una civilización que tuvo una importante evolución gracias a sus sistemas políticos y sociales, los cuales eran basados principalmente en la democracia. Eso sucedió durante el denominado siglo de Pericles. Platón fue educado bajo los principios e ideales de Pericles. Años más tarde escribiría La República, una de sus más célebres obras literarias y que además incluiría contemporáneos de Platón, como Sócrates, Polemarco, Glaucón, Trasimaco, Arimanto, Céfalo y Clitofonte. Este fue el primer de filosofía griega. Pericles, nacido en el 495 a.C., fue un importante e influyente político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad. En concreto, entre las guerras médicas y las del Peloponeso. Pericles proporcionó las artes y la literatura. Por esta razón, Atenas tiene la reputación de haber sido el centro educacional y cultural de la antigua Grecia. Pericles influyó en el ascenso a la democracia. Claro ejemplo de esto son sus frases. El que no sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. La felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje. Más adelante surgiría el concepto de democracia. La definición de la democracia según la Real Academia Española es doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. La definición no ha variado mucho a la que encontramos en la Grecia antigua. Para eso tenemos que hablar de Atenas y la democracia ateniense, ya que hay que recordar que fue en Atenas donde se concibió esta idea. Atenas fue una de las ciudades-estado más importantes de la antigua Grecia, con Pericles en el siglo V a.C. Llegó a su apogeo y fue donde se desarrolló la idea de la democracia. En esta, todos los hombres libres podían ser partícipes de la vida política de la ciudad. En ese tiempo, Aristóteles mencionaría de su libro La Política, capítulo 1, todo Estado es, evidentemente, una asociación y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien puesto, que los hombres cualesquiera que ellos sean nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno. Aristóteles nació en 384 a.C. en la ciudad de Estagira. Aristóteles fue tutor del hijo del rey Filipo II, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno.
La democracia llegaría a Roma, donde sería implementada en la llamada República, e indirectamente durante el periodo donde su papel llegó a ser secundario. No fue hasta los ideales de la Ilustración y las revoluciones atlánticas que la democracia volvió al primer plano, tomando fuerza en países de América e influenciando a países de Europa, hasta llegar a su máxima consumación en eventos como la Revolución Francesa, la independencia de las Américas, hasta llegar a los albores del siglo XX con el voto a la mujer. El concepto de política no puede expresarse como los demás conocimientos, sino que, como la luz, brota de chispas palpitantes, nace en el alma y entonces crece nutriéndose a sí mismo. Platón. El concepto de democracia que los griegos crearon e implementaron en sus ciudades-estado es un referente en la integración de los partícipes de la sociedad. Sin duda, ha ido evolucionando a lo largo de los siglos conforme el pensamiento humano ha ido avanzando.